Fíjense que durante la semana, el domingo que llegamos a casa, el día lunes, precisamente estaba comiendo con mi familia y estaba comiendo con mis hijas y mi esposa. Y recuerdo que le dije una pregunta a mi hija Sofía, la más grandecita. Le dije: Sofi, ¿te gusta que tu papá sea pastor? Y lo pensó un poco y me dijo: no, me gusta más que seas mi papá. Y esa respuesta hizo que toda la semana estuviera pensando y pensando y pensando. Y creo que el concepto que nosotros tenemos de Dios es la manera en que nosotros nos comportamos. Cuando solo lo vemos como un Dios de la Biblia, cuando lo vemos como un Dios histórico, entonces se vuelve religiosidad. Venir los domingos se vuelve algo cansado, se vuelve algo rutinario en nuestra manera de vivir. Pero cuando Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos la identidad de sus hijos, entonces el domingo y todos los días que pasamos tiempo con papá es un tiempo agradable. Porque yo no sé cuántos de ustedes tengan todavía sus padres, pero el hecho de que papá o mamá te abrace da cierto confort, cierto alivio. Y muchas veces papá o mamá no necesita decirnos palabras, simplemente con un abrazo puede calmarlo todo, ¿cierto? Puede quitarnos las lágrimas y decirnos todo va a estar bien. Cuando tenemos a nuestra mamá o nuestro papá físico, ese abrazo significa mucho más que cualquier amigo nos hubiera dicho: adelante, tú puedes. El abrazo siempre de papá significa mucho. Y la contestación de Sofi me llevó a pensar que a veces los cristianos determinamos cómo es nuestro Dios. Quizá es el mismo, pero no tenemos todos la misma relación con Él. Dice la Biblia que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el mismo Dios, pero es diferente trato para cada uno. Y cada uno elige qué tanto tiempo desea pasar en la semana con Dios, qué tanto tiempo uno se va a involucrar con papá, qué tanto tiempo y qué tanto vamos a reflejar esa paternidad, porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él en forma de humano, siendo Dios, tuvo las mismas tentaciones que quizá cualquiera de nosotros pudiera tener a lo largo de nuestra vida. Pero lo que determinó que Jesús caminara en santidad y en obediencia fue que tenía claro quién era Él. No que era Dios, sino que era hijo. Y cuando tienes claridad en que eres hijo, entonces todo lo que te sucede toma sentido en nuestra vida. Cuando tienes la identidad de Dios y sabes que lo que estás pasando es parte de lo que papá te pone, entonces toma sentido, toma claridad, y entonces es que podemos salir adelante en cualquier circunstancia de nuestra vida. Yo le titulé en esta mañana, a los que están tomando nota, le titulé Tentados. Y vamos a ver, creo que es un pasaje bíblico que ya muchos de ustedes conocen, que hemos leído y quizá hemos leído hasta de más, que es el versículo o el capítulo donde Jesús es tentado por el diablo. Yo quiero que vayan a su Biblia, a Mateo capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1. Ahora quiero poner en claro el entorno en el cual les quiero hablar, para que a partir de ese contexto y de ese plano en el que quiero ponerme, todo lo que hablemos de esta historia lo situemos en ese plano, lo situemos en ese contexto, en ese tenor. Ahora, la palabra tentar normalmente se entiende como persuadir a alguien que haga algo malo o prohibido.
Eso es lo que significa la palabra tentar. En este caso, la palabra bíblica también se usa con el significado de probar, de purificar a alguien. Escucha esto, no solamente es probar y purificar por probar y por purificarlo, sino tiene un más allá, y esto es para ver si está listo para una tarea o dimensión mayor. Cuando Dios nos prueba, no solamente es para probar y ver si estamos listos, sino es para ver si nos puede dar una tarea o nos puede colocar en una dimensión mayor. Entonces, todo lo que estamos pasando, todos los desiertos de nuestra vida, cuando lo ponemos en este plano del cual les estoy hablando, de ver a Dios como nuestro Padre, entonces entendemos que esto que estamos pasando, Dios lo colocó para ponernos a prueba, no qué tanto le amamos a Él, sino qué tanto estamos listos para la siguiente dimensión. No sé si me estoy explicando. Entonces, vamos a leer Mateo 4, versículo 1. Dice, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque es la traducción que más se apegó al plano del cual quiero hablarles el día de hoy. Y dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. La pregunta sería, Jesús siendo Dios, dice la Biblia que Jesús siendo Dios hacía la voluntad del Padre, ¿cierto? Que Jesús se movía de acuerdo a lo que el Espíritu Santo, de acuerdo a la voz del Padre que le iba diciendo qué tenía que hacer, y Jesús siempre era obediente a su Padre. Pero la pregunta sería esta, hermanos: si Jesús en este plano de ser humano, siendo Dios, no sabía que el Espíritu lo llevaría al desierto y ahí se encontraría con el diablo simplemente para tentarlo. Ustedes no se han preguntado si él siendo Dios no sabía que el Espíritu lo estaba llevando con un propósito, y era encontrarse con el diablo para tentarlo. Si Jesús siendo Dios conoce todo lo que iba a suceder, ¿él no podía conocer que se iba a encontrar con el diablo? Claro que sí, porque Jesús conocía exactamente todo. Pero también Jesús tenía claro una cosa, y esto quiero que se quede grabado en las tablas de tu corazón, y como les digo, siempre átenla en su cuello. Porque cuando Jesús nos lleva al desierto, cuando Dios nos lleva al desierto, Él te acompaña, siempre te acompaña. Y pase lo que pase, lo que tenía claro Jesús era, es decir, mi Padre me está mandando al desierto para ser tentado, pero pase lo que pase, Él estará conmigo. Y todo esto que va a pasar, todo es parte de un plan. Jesús sabía que el ir al desierto no solamente era para que el diablo lo tentara, para probar su amor, su fidelidad, sino porque el desierto es parte del plan. El desierto en tu vida siempre va a ser parte del plan de lo que papá tiene para ti, porque el desierto te va a preparar, el desierto va a sacar lo mejor de ti. El desierto, cuando estamos en una circunstancia difícil, lo que verdaderamente eres, escucha esto, lo que verdaderamente eres sale en las situaciones difíciles. En otras palabras, tu verdadero yo sale en el desierto. Eso es lo que eres. Cuando estás en situaciones complejas, en situaciones difíciles, y que sale tu verdadero yo, ese es realmente lo que eres. Porque aquí es fácil adorar, levantar nuestras manos y decir: Dios, yo confío en ti. Pero cuando viene la prueba, ese es tu verdadero yo. Ese es con el que tienes que enfrentarte y decir: Dios, reconozco que aún me falta mucho, porque cuando la situación está fácil, puedo levantar mis manos, adorarte, bendecir tu nombre, no falto los domingos, comienzo a orar, comienzo y tengo el deseo.
pero cuando viene el desierto es cuando sale lo que realmente hay en nuestro corazón. Ahora, Jesús obedece, pero no solamente obedece, sino obedece bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando yo llevo a mis hijas a la escuela, ellas confían plenamente en que yo voy a llevarlas a la escuela. Ellas no me preguntan si agarraré el camino más largo o el camino más corto. Ellas no me preguntan por qué voy rápido o por qué voy lento. Simplemente se suben al auto y dicen: papá me va a llevar a la escuela. Y no preguntan, y tienen la plena seguridad que mientras papá esté con ellas, sí o sí vamos a llegar a la escuela. Ellas no comentan si me siento mal, si de pronto no traje mis lentes y no puedo ver con claridad. Ellas confían plenamente. Y Jesús, de esa manera en la cual te estoy poniendo ese ejemplo, que quizás es un poco burdo, un poco quizá digas, bueno, es lógico. De esa manera Jesús confiaba en el Padre, el saber que el desierto le conduciría para probarlo, para sacar lo mejor de él, pero que sí o sí, estando con Dios, nada, pero nada malo iba a suceder. Ahora, en este primer plano vemos que Jesús, siendo Dios y conociendo el plan, decidió obedecer. ¿Qué decidió hacer? Obedecer. Pero la palabra obediencia trae por lo menos 3 aspectos importantes que implican obedecer. Y obedecer tiene implícito amar a Dios. Tiene implícito también la gratitud que nosotros tenemos a Dios. Y tiene implícito la honra. Entonces, cuando nosotros estamos obedeciendo cualquier circunstancia, cualquier palabra, cualquier momento, cualquier mandamiento que Dios nos da, no solamente estamos obedeciendo por obedecer, sino estamos obedeciendo por amor, estamos obedeciendo por gratitud y estamos obedeciendo por honrar su nombre. Esas 3 cosas por lo menos están implícitas en la palabra obediencia. Ahora, dice el versículo 2: durante 40 días y 40 noches ayunó, y después ¿qué? Tuvo mucha hambre. 40 días y 40 noches. Quiere decir que 960 horas Jesús estuvo sin alimento físico. Y la Biblia menciona mucho el número 40. El número 40 es representativo de un ciclo, el comienzo de un ciclo, el final de un ciclo. Es 40 días duró el diluvio, por ejemplo. 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto. 40 días después de que Jesús murió, 40 días después se les apareció a sus discípulos varias veces para comer con ellos, para darles instrucciones. Y el número 40 significa que hay un ciclo que empieza o un ciclo que termina en nuestra vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando comenzamos a ayunar o cuando no comemos, simplemente no tenemos pensado ayunar, pero tenemos trabajo y de pronto no comemos? No pasa 1 hora, 2 horas cuando no nos hemos alimentado, cuando nos ponemos de malas, ¿cierto? Muchos de nosotros, o quizás solamente a mí me pase o no, pero cuando no como, cuando necesito comer, me pongo de malas y me como lo que sea me lo como. Pero si no, lo primero que empieza a trastornar el alimento es lo emocional. Me siento cansado, me siento mal, me pongo de malas, malhumorados. Y entonces nos duele la cabeza, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les duele la cabeza cuando no han comido? Comienza a dolernos la cabeza y estamos, como decimos, de un mírame y no me toques, ¿no? Estamos como que estamos, pero no estamos en realidad.
simplemente porque estamos pensando que tenemos una necesidad y esa necesidad es comer. Pero ahora la pregunta sería: Jesús, sabiendo que Dios lo mandaría al desierto para ser tentado, ¿por qué es que Jesús decide ayunar? Porque bien pudo decir: bueno, voy al desierto, pero me llevo mi lunch, me llevo mis tortas, paso tiempo contigo, y de pronto si me da hambre me llevo mi agua, mi tacate, como decimos. Pero ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué impulsó a Jesús a ayunar? Y yo quiero preguntarte: ¿qué necesitamos hacer físicamente para ayunar? Por lo menos yo puedo darte 5 elementos de lo que necesitamos para ayunar. Y lo primero que necesitamos es motivación, ¿cierto? Estar motivados para decir: no, mañana empiezo. ¿Cuántos hemos dicho eso? Mañana seguro, no, ya mañana empiezo y ayuno, mañana dejo la coca, mañana ya, ahora sí dejo los tacos, dejo las cosas que me hacen daño y mañana empiezo. Y hay una motivación. Pero no solamente basta con una motivación, también necesitamos estar determinados a que lo vamos a hacer. Entonces Jesús tuvo motivación, tuvo determinación, pero también tuvo un enfoque claro de qué es lo que quería. También tenía dirección de hacia dónde quería llevar ese ayuno. Y por último, tienes que abrazar el resultado. Las personas que ponen por un momento y se ponen a dieta tienen motivación, tienen determinación, pero de pronto les falta el enfoque o de pronto les falta la dirección. Es decir, comienzan a hacerlo ellos mismos, pero no van direccionados por ningún nutriólogo, no van direccionados por alguien experto que les diga: esto y esto es lo que tienes que hacer. Pero mucho menos cuando comienzan a privarse de los alimentos y ven que el resultado no es el que ellos querían. En los 3 días querían bajar 10 kilos y cuando no bajaron 10 kilos en 3 días, entonces dicen: ay, pues no vale la pena, y vuelven a las tortas o vuelven al mal hábito. Pero una cosa que tenemos que hacer es abrazar el resultado. Entonces Jesús tenía 5 cosas: motivación, determinación, enfoque, dirección y sobre todo, Jesús amaba el resultado. Dice el versículo 3: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. ¿En qué tiempo el diablo fue? ¿En qué tiempo fue el que el diablo fue para tentarlo a Jesús? ¿En qué tiempo fue? Lo acabamos de leer. ¿Cuándo qué? Cuando Jesús tuvo ¿qué? Tuvo hambre. Cuando está hablando de tiempo, la palabra tiempo significa un espacio, un escenario, un plano, circunstancia o el contexto en el cual estaba Jesús. Cuando el diablo te tienta, siempre te va a tentar en el tiempo correcto, cuando tienes una necesidad. Cuando el diablo sabe que tienes una necesidad física o espiritual, es cuando decide tentarte, porque hay algo que tú vas a decidir. Hay algo que sí o sí tienes que tomar la decisión o la determinación de decidir algo en tu vida, ya sea físico, espiritual, emocional o lo que sea. Pero cuando tienes una necesidad es cuando el diablo te tienta, porque es el tiempo correcto. Ahora bien, la verdadera tentación no es que Jesús comiera, porque Jesús ya tenía determinación de que no lo iba a hacer. Jesús tenía determinación de que quería seguir la dieta. ¿Me explico? No, cuando se pone una dieta llega siempre el vecino o llega a nuestra esposa o quien sea y nos dice: ¿no quieres un café con pan? ¿No quieres? Y viene siempre la tentación física de aquello que dijimos que no íbamos a hacer, ¿sí o no?
Siempre nos pasa. Si decidimos dejar el refresco, nuestra esposa y toda nuestra familia sabe que no tomamos refresco. Pero cuando vamos a un lugar que dice, oye, una coquita bien fría, y entonces siempre viene la tentación en el tiempo justo, en el tiempo correcto. Pero la verdadera tentación que Jesús tuvo, hermanos, no era el que Él comiera, sino la verdadera tentación era hacerlo dudar de su identidad. Porque la pregunta es, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En otras palabras, lo que el diablo le está diciendo es que si verdaderamente es cierto que dices que eres el Hijo de Dios, entonces haz. No era de que comiera, porque ya lo vimos, Jesús tenía los 5 aspectos de los cuales ya les mencioné, sino era hacerlo dudar de su identidad. Ahora, de la identidad de Jesús, varias veces el diablo intentó hacerlo dudar de su identidad. En su ministerio, los escribas y fariseos se acercaban con él y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué sanas al leproso? ¿Por qué sanas al paralítico? ¿Por qué te acercas con las prostitutas? Esto no dice la ley. ¿Con qué autoridad? ¿Eres el Hijo de Dios acaso? En la cruz misma, aún en la muerte, la gente pasaba, dice la Biblia, y al verlo decía: este sanó a muchos, este rescató a muchos e hizo muchas cosas por muchas personas, y no puede sanarse, no puede salvarse él mismo. Y le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja de la cruz, ¿cierto? Y Jesús tenía el poder para bajar de la cruz, claro que lo tenía, pero aún la tentación viene hasta el máximo para hacerte dudar de tu identidad como hijo, de tu identidad como persona. Ahora, muchas veces el diablo nos habla a nuestra vida con una pequeña pregunta muy bien planeada, y nos dice: si eres el Hijo de Dios, si verdaderamente dices que eres Hijo de Dios, ¿por qué estás en esa situación? ¿Por qué no te alcanza? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué tuviste la muerte de tu madre? ¿Por qué tu madre se enfermó? ¿Por qué tu hijo no nació? ¿Por qué? Y nos lleva de preguntas sutiles para hacernos dudar de nuestra identidad, ¿cierto o no? Y entonces siempre el diablo va a hacer la pregunta en el momento correcto. Pero dice el versículo 4: Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Con la respuesta que cuando la respuesta que Jesús le da, nos deja ver con claridad qué es lo que había en el corazón de Jesús. Nos deja ver, repito, con claridad la esencia de lo que Jesús tenía en su corazón. Dice: sino de escuchar lo que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús nos dio la respuesta. No sé si ustedes se han preguntado ¿qué hizo Jesús? Porque la Biblia no menciona qué es lo que hizo Jesús durante esos días. Si estuvo jugando rayuela, se aburrió él solo, dijo: bueno, aquí me siento en una piedra, aquí me espero hasta que no tenga hambre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Porque la Biblia no menciona qué hizo Jesús durante 40 días y 40 noches. Pero con la respuesta que sale de la boca de Jesús, nos da una idea súper clara de qué es lo que hizo Jesús durante esos 40 días. Jesús estuvo platicando con el Padre, estuvo relacionándose con el Padre de tal manera que él sabía que la relación con el Padre lo iba a preparar para hacer el sacrificio después de 3 años. Él sabía que el acercarse a Dios durante esos 40 días
lo iban a convertir en alguien más espiritual y alguien más puro, y aún sabiendo que eso lo iba a convertir 3 años más tarde en el sacrificio humano. Jesús decidió pasar tiempo con el Padre. Ahora, no sé si de los que están aquí recuerdan cuando yo cuando estaba estudiando ahora esto, recordaba cuando conocí a Jime. Cuando conocieron a su esposa, cuando conocieron a su esposo, no sé si pasaban mucho tiempo hablando por teléfono. Yo recuerdo que pasaba mucho tiempo hablando por teléfono y hablábamos horas y horas y horas y horas y no queríamos colgar, ¿cierto? No, cuelga tú, no, cuelga tú. No, pues no colgamos. A ver, cuelga a las 3, 1, 2, 3. Ay, no colgaste. Y queríamos seguir hablando, ¿cierto? Cualquier situación que teníamos, que nos decían, oye, ve al pan, y el pan quedaba a 1 hora, mucho mejor para nosotros, ¿verdad? Porque íbamos platicando, íbamos caminando. Yo recuerdo cuando iba a la escuela de Jimena, y de la escuela hacia su casa, no está tan lejos tampoco, eran 15 minutos, pero ahora ya ni eso. Ay, no está lejos, mejor vámonos en carro. Pero en ese tiempo decíamos, ay, vámonos caminando, y tomábamos hasta atajos y nos íbamos, y ahí íbamos caminando lejos, ¿no? Pero en realidad queríamos pasar tiempo, y la realidad es que por lo menos hay 3 elementos que nos indican que el pasar tiempo con la otra persona es algo que estamos enamorados. Y por lo menos Jesús muestra 3 elementos claves, y son 3 elementos que tienes que saber si los tienes, porque si no los tienes, déjame decirte que entonces tu espíritu está muerto. Si estos 3 elementos, dice que que la gente no vive solo del pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si no estamos alimentando nuestro espíritu con lo que Dios dice, seguramente tu espíritu está muerto. Y por lo menos Jesús mostró 3 cosas. Mostró interés, mostró que tenía tiempo para con Dios. 40 días es tiempo suficiente, ¿no? Para estar con Dios, para encontrarse con Dios. Pero Jesús mostró estar enamorado del resultado. ¿Y sabes cuál era el resultado? ¿Cuál era el resultado? Dile al que está a tu lado, ¿cuál era el resultado? Pregúntale, ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era el resultado? El resultado es que años más tarde iba a morir por ti y por mí. Jesús estaba enamorado de nosotros, y por eso decidió pasar tiempo. Por eso tuvo interés de encontrarse con el Padre, porque le enamoraba el resultado. Aunque Él iba a hacer el sacrificio, estaba enamorado del resultado, porque sabía que si Él moría, tú y yo tendríamos acceso al Padre. Tendríamos una oportunidad nueva cada mañana. Tendríamos esa libertad de ir al Padre. Tendríamos perdón, nos lavaría con su sangre. Seríamos redimidos, seríamos renovados, seríamos puestos en lugares celestiales junto con Él. Tendríamos herencia, seríamos llamados reyes y sacerdotes. Jesús estaba enamorado del resultado. Ahora, ¿cómo saber que tu espíritu no está muerto? Literalmente ya no tienes interés por escucharle diario. Ya no tienes interés por escucharle diario. Hay más cosas más importantes: el trabajo, los niños, la escuela, lo que sea, antes de escuchar una palabra o de pasar tiempo con Él. Ya no tienes tiempo todo el tiempo para tu devocional, para tu tiempo de intimidad. Solo buscas a Dios los domingos. Solo buscas a Dios cuando te acuerdas, ay, es domingo, hay que ir a la iglesia. Pero realmente eso es algo religioso. Porque yo no podría, aunque sí podría ver a mi esposa cada 8 días, no podríamos tener comunicación y complementarnos de la misma manera solamente cada 8 días. Tenemos que tener intimidad diario, tenemos que tener hablar diario, tenemos que tener relación de papás, de pareja, de amigos,
todos los días no termino de conocerla, todos los días no termina de conocerme. Porque las personas que dicen eres igualito a 10 años es mentira. La gente va cambiando y eso es bueno, porque la gente se va dando cuenta de aspectos que en el pasado no le funcionaron, y la gente siempre tiende a tener un cambio. Cuando estamos con Jesús, todo es avanzar, todo es para adelante, todo es un cambio. Y entonces el resultado es que ya no estás enamorado. Esa es la verdadera realidad. Ya no estás enamorado y ya no eres sensible a su voz. Esta predicación es como, ay, bueno, pues sí, ya síguele a lo que viene, y pues ya dime lo que Dios te dijo que nos dijeras, porque ya tengo que ir. Estás pensando en lo que vas a hacer en la tarde, estás pensando en lo que tienes que hacer para mañana, en lo que tienes en la semana, y estás en todo menos en lo que Dios quiere hablarte. Y eso es un resultado de ya no estar enamorado, de ya no tener el mismo interés, la misma pasión, el mismo hambre, el mismo fuego de conocer de Dios. Y dice el versículo 5, vamos a leerlo. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, al pináculo, dice otra versión, y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, otra vez, pues las escrituras dicen, le añadió. Fíjate nada más, le vuelve a recordar, le vuelve a decir, si eres el Hijo de Dios, pero ahora añade otra frase y dice, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. La Biblia no especifica si esto fue de manera física o de manera espiritual, en un sueño, en una visión. ¿Cómo lo puedo saber? Porque no lo dice, pero puede ser probable que pueda ser de manera espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque yo les he platicado que mientras un domingo yo estuve en el hospital, Pedro fue y al momento de tocar la primera nota se convirtió lo espiritual más real que lo físico. Y aunque estábamos en un plano, en una habitación de terapia intensiva, no estábamos ahí, estábamos en un lago, había más gente. Pedro estaba tocando la guitarra en un muelle, y lo espiritual se volvió más real que lo físico, porque no estaba soñando, tenía mis ojos abiertos, pensaba con claridad, no estaba drogado, pero no estábamos ahí. Lo espiritual fue mucho más real, y les he contado muchas veces eso, ¿cierto? Y entonces el diablo cita las escrituras porque la primera tentación física no funcionó, así que él intenta hacerlo caer transgiversando las escrituras, transgiversando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? La pregunta sería aquí, ¿por qué lo llevó a lo más alto del templo y no solamente lo llevó al templo? ¿Por qué lo llevó a lo más alto, al pináculo? La palabra pináculo quiere decir que es la punta más alta, o cuando estás al borde de algo, y lo lleva a lo más alto o al límite, porque cuando estás al límite y sin posibilidades es cuando sí o sí vas a tomar una decisión, y muchas veces la decisión es equivocada en nuestra vida. Cuando estamos al límite de algo, he conocido gente que dice, es que llegué a mi límite y entonces no soporté más y le pegué a mi esposa. Llegué a mi límite de tal manera que tuve que robar porque no tenía ni un peso para alimentar a mis hijos. Llegué a mi límite, no sabía qué hacer, estaba desesperado, estaba al borde. Y cuando estás al borde, sí o sí tienes que tomar una decisión. Hay gente que dice, no tuve más remedio, me sentía tan desesperado que volví a drogarme.
me sentí tan desesperado que volví a ver pornografía. Me sentí tan desesperado, tan vacío, tan que tenía que hacer algo, que tenía, estaba tan estresado que no dudé y volví a caer en la tentación. Aun y cuando ya le había prometido a Dios que no lo iba a hacer, lamentablemente volví a caer. Lamentablemente volví a hacer aquello de lo cual Jesús había quitado las cadenas, y nuevamente, sin darme cuenta, estoy atado a eso. El borde significa que el diablo nos pone al límite. No solamente el desierto nos va a probar nuestro corazón, sino el desierto te va a poner al límite. Al límite de lo que piensas, al límite de lo que eres, al límite emocional, físico, mental, al límite. Y dice que no solamente lo llevó al límite, sino lo llevó a lo más alto. ¿Por qué lo llevaría a lo más alto? Cuando estás en las alturas, las cosas de abajo se ven pequeñas. Las cosas de abajo se ven no tan grandes, no tan espaciosas. Yo que ahora estamos en el piso 21, cuando miro caminar a la gente se ve como hormiga. Y el diablo muchas veces nos lleva a ver de una altura suficiente para la cual digamos, bueno, el pecado no es tan, esto no es tan así, no es tan pecaminoso, no es, el diablo trata de minimizar y hacernos verlo como algo inofensivo, como algo que no nos va a dañar, como que nosotros estamos acá y eso está ahí y puedo controlarlo. Puedo drogarme una vez en cuando, pero lo puedo controlar, no me tiene atado. Puedo controlar la computadora, puedo controlar mis ojos, puedo controlarlo, no es tan malo. Creo que todo mundo lo hace y minimiza aquello que el diablo pone en la tentación delante de nosotros. Veamos en un plano físico. Los hombres todos los días batallamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, lo que escuchamos. Y no solamente los hombres, sino todos los seres humanos, las mujeres también batallan con lo mismo, con lo que escuchan, con lo que ven. Y no me refiero a lo que ven de los hombres, sino batallan aquello que ven quizá en las redes sociales, que ven que alguien más llamado influencer tiene, y entonces anhelas, quieres tener o pertenecer, porque eso que estás viendo, dices, eso yo también lo desearía, porque se ve que es bueno, se ve agradable. Y entonces el diablo lo lleva a lo más alto para enseñarle que no es tan feo como pareciera. Pero ¿cuál fue la verdadera prueba? ¿Cuál fue la verdadera prueba? Porque Jesús, lo mencioné en un principio, tuvo 5 aspectos. Tenía determinación, ¿qué más? A ver si se las grabaron. Tenía enfoque, tenía interés, motivación, ¿y cuál? Y dirección. Si Jesús tenía esas 5, entonces cuando viene esta siguiente tentación, la verdadera prueba fue hacerlo dudar de Dios y de su palabra. Porque le dice, si eres el Hijo de Dios, las Escrituras dicen. Esto es como cuando el diablo intenta que dudes de su palabra, que intenta que a lo mejor Dios te ha dado una promesa y te dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué esta promesa no se ha cumplido en tu vida? ¿Por qué si dice que serás salvo tú y toda tu casa, tus hijos, tus familiares no quieren saber de Dios? ¿Por qué si dice que no te faltará nada, por qué vives en la pobreza y quizá en la miseria? ¿Por qué si dice que te prometió estar sano, ahora mismo estás enfermo? Y lo hace con siempre la pregunta va a venir en un tiempo indicado, en el tiempo correcto, porque sabe
que te va a hacer dudar quizá, no en quién es Dios, sino ¿será que esa palabra sí era para mí? ¿Será que no me emocioné y la subrayé como si fuera para mí, pero en realidad no era para mí? Quizá yo levanté mis manos y dije: declaro en el nombre de Jesús que esta palabra es para mí, y me arrebato esto que me pertenece, y quizás es una declaración de fe. Y cuando viene la prueba, comienza a hacerte dudar de esa promesa no cumplida. Comienza a hacerte dudar del por qué Dios durante tanto tiempo te mantiene en la misma situación, en una enfermedad, en un ministerio. ¿Por qué de pronto dice creías en tal persona y esa persona te falló en el ministerio? Ya es para que tú estuvieras en otra circunstancia, en otro nivel, y de pronto nos hace dudar. Y la retórica que hace el diablo a Jesús no era que dudara solamente de su identidad, sino de aquello que contiene la palabra de Dios. Y el versículo 7 es algo clave. Dice: Jesús le respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo, dice, lo llevó a la cima de una montaña muy alta. ¿Cómo era la montaña? Muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y el versículo 9 dice: te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Wow. Ahora, repasando, y con esto quiero terminar. Repasando lo que vimos en puntos anteriores, vimos que Jesús nos deja claro y nos deja saber qué es lo que había en su corazón. Había obediencia. ¿Pero qué implica la obediencia? Implica estar motivado, estar determinado, tener un enfoque, tener dirección y abrazar el resultado. Pero también Jesús nos deja ver que estaba enamorado, ¿cierto? Y que él estaba enamorado del Padre, y que estaba enamorado del plan que tenían a futuro. Él murió por ti y murió por mí. Él tenía interés. Él decidió pasar tiempo ahí para ser preparado, para ser probado, aun cuando sabía que en años Él sería el sacrificio. Ahora, el diablo ya lo había tentado físicamente al pedir que comiera. El diablo lo tentó citando las escrituras, haciéndolo que dudara, y se pusiera a prueba aquello que Dios dice en las escrituras. Pero ahora viene lo tercero. Cuando el diablo te tienta en lo físico y no puede, comenzará a tentarte en lo espiritual y a decirte: ¿será que Dios te está escuchando? ¿Será que Dios te perdonó y que cuando levantas tus manos y cuando oras ni siquiera sientes nada? ¿Será que Dios te está escuchando? Y comienza a hacerte esas preguntas sutiles que hacen que por un momento, si no estamos firmes y no tenemos determinación en las 5 cosas que hablé, si no abrazamos el resultado, nos van a hacer dudar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces intenta con algo material. Pero lo material no solamente es lo que está de fondo, hay algo más implícito que dice: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Lo material que el diablo le estaba ofreciendo no era solamente lo material, sino había algo más implícito, algo más grande, que era la adoración. Ahora, la adoración tiene por lo menos 2 líneas: la honra y adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo. En otras palabras, es decir, la adoración por el reconocimiento de quién es Él, el único Dios verdadero. Pero también la adoración
de lo que Él es en aquellos que se la dan. Es decir, ¿quién es Dios verdaderamente para mí? Cuando tú y yo decidimos adorarle, lo hacemos por lo menos con estas dos líneas: conociendo y reconociendo quién es Él, y también reconociendo quién es Él en nuestra vida. Por eso levantamos nuestras manos, por eso le adoramos. Pero ahora, ojo aquí. Dios, no solamente la adoración es levantar nuestras manos y cantarle cantos lentos o cantos bonitos. La adoración tiene o implica algo mucho más profundo. Dice la Biblia que de Jesús mismo dice: el que no es conmigo, contra mí está. El que no hace la voluntad de mi Padre entonces está en su contra. Cuando tú y yo sucumbimos ante la adversidad, ante la situación que el diablo nos está poniendo, llámese en nuestro trabajo, en nuestra escuela, cuando de pronto dices: es que no es tan malo, pues todos los hacen, entonces estamos adorando algo que Dios no nos dijo que adoráramos. La palabra adoración tiene implícito nuestra obediencia, nuestro amor, estar enamorados, y por ende el resultado es adorarle en todo y por todo. Pero cuando nosotros de pronto decimos: el Dios al que adoramos, ¿cuál es el Dios que tú adoras? ¿El Dios de las Escrituras? ¿El Dios histórico? ¿O adoras un Dios que es tu proveedor, que es tu padre, que es tu amigo, que es tu refugio, es tu Señor, es nuestro sustentador, es nuestro ayudador? ¿A qué Dios es al que adoras? Porque la dimensión que tú tengas y el concepto que tú tienes de Dios, ese es al Dios que adoras. La pregunta que yo le hice a Sophie, le dije: Sophie, ¿te gusta que tu papá sea pastor? Y la respuesta que ella me dijo: no, me gusta más que seas mi papá. Me deja ver la dimensión de lo que es más importante para ella. Para ella es más importante que haya primero un papá, porque si hay un papá y un rey y sacerdote, entonces podrá pastorear. Pero si hay un pastor primero, muy difícilmente podré cubrir la necesidad como padre. No sé si me estoy explicando. Y cuando tú tienes un concepto de Dios de solamente es el Dios histórico, es el Dios que está en los cielos, es el Dios el que está ahí, el que hizo, el Dios que abrió el mar y la tierra, el que hizo el universo y el que hizo tantas maravillas, el Jesús sanador, pero Jesús nunca te ha sanado de nada, el Jesús libertador, pero nunca te ha libertado de nada, el Jesús, no sé, podemos decir tal y muchas cualidades de nuestro Dios. Pero o las dices porque dice la Biblia, o las dices porque realmente ha pasado en tu vida. Cuando lo dices porque realmente ha pasado en tu vida, ese es al Dios el que estás adorando. Ese es al Dios el que estás adorando. Ahora, la adoración es sucumbir ante lo que el mundo nos ofrece, a comportarnos como todos en el trabajo, les repito, en la escuela. Entrar a la moda solo por pertenecer y no entrar para marcar la diferencia. Porque tú y yo fuimos diseñados para ser sal en este mundo, para ser diferentes, para saber que aún y con nuestras diferencias la gente puede darse cuenta a través de lo que hablamos y a través de nuestro comportamiento, quién es verdaderamente nuestro Dios. Si es el Dios histórico o es el Jesús que está con nosotros todos los días. Si es el Jesús con el que oramos, nos arrodillamos y decimos: Dios, hoy me pasa esto, hoy me pasa lo otro, hoy mira, me sucede esto, y platicas horas y horas y horas y no estás pensando en lo que tienes que hacer, sino cualquier momento es buen momento para adorarle, para hablar con Él.
Cierto que cuando conocimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cuando andabas de novia, cualquier momento es bueno para marcarle, ¿sí o no? Tienes 5 minutos libres, ahí le voy a marcar a ver cómo está, qué está haciendo. Cualquier momento es bueno, cualquier momento, tú buscas siempre cualquier momento, cualquier pretexto para orar con Dios. Y cuando no haces eso, déjame decirte que lamentablemente es porque ya no estás enamorado. No es religiosidad. No es religiosidad. Dios no es religión. Dios es una relación personal con nuestro Dios. Pero aunque es personal, yo creo que todos aquí tenemos, los que son casados, ningún matrimonio de los que estamos aquí es igual. Pero no hay ninguna mujer aquí que no le guste, perdón, que le repitan cuántas veces la aman, que tengan detalles con ella, ¿cierto? Porque así son, es algo que está en su ADN. Entonces, aunque sea personal, te voy a decir esto. Muchas veces dicen, bueno, es que es mi relación conmigo y Dios, y Él conoce, Él sabe cómo yo le hablo. Pero aun y cuando sea personal, a Él le encanta que lo busques en todo momento, todos los días, que le estés recordando que Él es tu Dios, que le estés recordando que Él es tu amigo, tu refugio, tu ayudador, etcétera, etcétera. Ahora, dice el versículo 10. Vete de aquí, Satanás. Jesús le dijo, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente. ¿A quién? A Él. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Se fue. Y como consecuencia de que el diablo se fue, ¿qué pasó? Y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Escucha esto. Entonces, ¿no había ángeles antes cuidándolo? Hazte esta pregunta. Dice el versículo 11. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Déjame decirte una cosa. El Padre en todo momento, en toda circunstancia está con nosotros. El Espíritu Santo es un Dios que puede estar, es un Dios omnipotente, omnipresente, y que incluso está en este lugar. Él, saliendo de este lugar, te acompaña en el pecero, en el carro. Cuando llegues a tu casa, ahí está. Es un Dios que puede hacer absolutamente todo. Pero cuando tú le reconoces, cuando tú dices, sabes, Dios, no solamente estoy enamorado, sino tengo convicción, tengo lo que ya vimos, tienes determinación, tienes enfoque y estás enamorado del resultado. Entonces, sin que tú se lo pidas, cuando el diablo no puede detenerte con nada, ni material, ni físico, ni espiritual, entonces el diablo toma la decisión de irse de tu vida. Pero entonces el Padre dice, le voy a mandar ángeles para que lo acompañen, solamente para que lo acompañen, porque quien nos cuida es nuestro Padre. Es como cuando, miren, la gente que tiene bastante dinero pone guardaespaldas para que los cuiden. Pero hay una diferencia enorme en que los ángeles no solamente nos cuidan, sino los ángeles nos acompañan en todo el tiempo. Pero realmente quien está, voy a decirlo de esta manera, estamos aquí, los ángeles están a nuestro alrededor, pero dice la palabra de Dios en los Salmos que su mano está sobre nosotros. Entonces, si su mano está sobre nosotros y estamos en el hueco de su mano, Él solamente nos pone seres espirituales para que todo lo que nos suceda, como yo les decía, sea siempre algo espiritual. Todo lo que te sucede, siempre llévalo al ámbito espiritual, porque no dejamos de ser naturales, no dejamos de ser físicos, pero siempre, siempre, siempre tenemos un enemigo que es espiritual. Tenemos un enemigo que está intentando que tu espíritu se muera, que tu espíritu, quizá tú estás vivo y quizá estás más vivo que nunca y dices, estoy feliz, estoy contento, pero sabes,
mi espíritu está muerto. Hace tiempo que no pasas tiempo con Dios. Hace tiempo que no lees la Biblia. Hace tiempo que no decides tener tiempo con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y quiero llevarte a esta escritura que acabamos de ver, que lo pienses de esta manera. Si Jesús, siendo Dios, Él decidió pasar tiempo con el Padre, Él decidió pasar tiempo para ser tentado. Él sabía que el pasar tiempo en el desierto lo iba a preparar. Y quiero decirte de parte de Dios esto: yo no sé en qué desierto te encuentres este día. Yo no sé cuál es el desierto en tu vida, si sea algo físico, si sea algo espiritual, si sea algo que necesites de Dios. Pero déjame decirte que en cualquier circunstancia, el desierto te va a ayudar para una cosa. Te va a ayudar para ponerte una tarea mayor o colocarte en una dimensión sobrenatural, en una dimensión en la cual nunca has estado, en una dimensión mucho mayor, en una, ¿cómo puedo decirle? Te va a poner en lugares altos, te va a poner en lugares que nunca has estado, pero Él quiere ver que estás preparado. Y el diablo, en ese transcurso de lo que dure el desierto, intentará robarte la paz, intentará robarte lo físico, intentará robarte lo espiritual. Y si no puede hacer ninguna de esas cosas, lo más importante que el diablo intentará robarte es la adoración a Dios. ¿Sabes? La adoración tiene el poder de dar vida o dar muerte. Yo lo he platicado muchas veces. La adoración fue la que hizo que yo regresara a esta tierra. Cantarle y adorarle. Cuando Pedro tocó la primera nota y comenzó a cantar, es que la parte espiritual se empezó a abrir. Porque la adoración tiene el poder de bendecir el nombre de Dios. Tú y yo fuimos creados para adorarle. Y cuando tú y yo le adoramos en espíritu y en verdad, entonces las cosas suceden. Lo que estamos esperando sucede, porque creemos de todo corazón que aun y cuando este día no suceda, Dios es ese Dios que cumple su promesa, y que tarde o temprano la promesa que Dios nos ha dado se va a cumplir en nuestra vida. Yo no puedo imaginar a Salomón. Salomón, dice la Biblia, que perdió absolutamente todo y que Dios lo probó en todo tiempo. ¿Sabes? Salomón perdió a sus hijos. Yo no puedo imaginarme si Dios me dijera: sabes, me voy a llevar a una de tus hijas, me voy a llevar a Sofía, pero te voy a dar a Marta o a María o a una nueva. Yo no puedo decirle: Dios, no importa, llévate a Sofía y bueno, pues me va a dar otra. El dolor nadie lo suple. Sofía es irreemplazable, Frida es irreemplazable. ¿Sabes? El amor que Jesús tuvo, que Dios tuvo para con nosotros, es irreemplazable. Él dio a su Hijo unigénito para que tú ni yo nos perdamos. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, decidió ir al desierto, porque el desierto lo iba a preparar para los 3 años que venían en su ministerio. Pero no solamente para esos 3 años, sino para ser el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Él estaba enamorado del resultado. Él estaba enamorado de ti y de mí. Levanta tus 2 manos y dile: Dios, gracias por estar enamorado. Gracias por decidir morir en la cruz del Calvario por mí, por mi familia, por todos nosotros. Vamos, levanta tus manos y dile: Dios,
reconozco en esta mañana que tú eres mi Dios. Reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario, murió como el sacrificio perfecto. Reconozco que su sangre nos limpia, que su sangre nos da nuevas oportunidades, que su sangre cubre multitud de pecado. Levanta tus manos y dile: Dios, perdóname si he pecado, si he dado adoración a otras cosas que no te pertenecen, si he dado adoración a otras circunstancias de las cuales no era necesario. Dios, mi única adoración es tuya. Dile con tus propias palabras: Dios, en todo momento yo te voy a adorar, en todo momento yo te voy a alabar, en todo momento, simplemente porque tú eres Dios y porque tú eres ese Dios en mi vida. Yo te voy a adorar en cualquier circunstancia que esté. No importa lo duro que sea, no importa lo duro del proceso, no importa cuántos días dure en el desierto. Lo que sí importa es que tú mereces toda mi adoración. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento?